Entiendo. Eso que usted está hablando de siendo, de ser, sí, sí. Es un tema hermoso, precioso, que creo que lo considero muy bueno para este tiempo donde estamos viviendo. Pero antes que nada, quisiera que tú compartieras la transmisión. Comparte esta transmisión. Alguien está necesitando esta palabra que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mi espíritu, lo ha colocado en mí para podértelo transmitir. Es para mí un privilegio poder ser usada por Él y poder ser esa portadora, poder ser esa voz que está hablando en este tiempo. Mis amadas mujeres, quiero hablarle de un tema que puede cambiar completamente nuestra manera de entender la vida, de entender el éxito, de entender la prosperidad y aún nos va a poder entender y ampliar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque vivimos, chicas, en una sociedad obsesionada con tener. ¿Qué tienes? Que te pregunta qué tienes, cuánto tienes, qué carro tienes, qué carro manejas, qué casa tienes, cuántos seguidores tienes, qué posición tienes, qué título tienes, cuánto dinero tienes. Y poco a poco hemos permitido que el tener se convierta en esa medida de ser. Pensamos cuando tenga dinero, entonces seré exitosa. Pensamos cuando tenga un esposo, entonces seré completa. Lo escucho, lo he oído, lo he visto. Cuando tenga mi casa, entonces estaré realizada. Cuando tenga reconocimiento, entonces sabré que tengo valor. Cuando tenga una posición, entonces seré importante. Pero Jesús, diga Jesús, el transformador, el que lo cambia todo. Él pone un orden. Y vamos a leerlo en Mateo 6:33, que dice así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Diga, todas estas cosas os serán añadidas. Él dice, busquen primero el reino y después todas las cosas serán añadidas. Me encanta porque Él nos pone un orden. Primero ser, después tener. Primero reino, después añadidura. Primero identidad, después posesión. Primero carácter, después plataforma. Primero raíces, después vemos un tronco, un árbol y después frutos, ¿sí o no? Primero preparación y después promoción. Porque Dios no solamente está interesado en lo que quiere darte, no. Dios está profundamente interesado en quién vas a ser cuando lo tengas. ¿Entendiste? Como dice nuestro pastor, el pastor Erwin Lemor Ortiz, ¿qué entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Y qué tal si en esta noche comenzamos o escribimos ahí en nuestras redes? Porque como siempre les decimos, lo que no está escrito no existe, lo que no hablamos, no sé, no lo escucha todo el mundo y forma lo que es un hábitat, una conciencia de reino. ¿Qué tal si declaramos, no voy a perseguir solamente lo que quiero tener, voy a permitir que Dios forme primero quien necesito ser? Aleluya. Vuelve ahí, vamos a ver si lo entendiste. No voy a perseguir solamente lo que quiero tener. Voy a permitir que Dios forme primero quien necesito ser. ¿Por qué? Porque el mundo nos enseña a tener. El reino nos enseña a qué? A ser. Y hay dos sistemas operando: el sistema del mundo y el sistema de Dios. El sistema del mundo nos dice: ten, haz, sé. Ten dinero, haz cosas importantes, entonces serás alguien. Pero el reino de Dios funciona diferente. El reino de Dios nos dice lo contrario.
Sé, haz, ten. Sé, haz, ten. Primero descubre quién eres en Dios. Primero descubre quién te escogió, quién te llamó. Y después actúas conforme a esa identidad. Entonces, aprendes a administrar lo que Dios pone en tus manos. ¿Entendiste? ¿Qué entendiste? Que el reino de Dios es diferente. El reino de Dios, primero tú descubres quién eres en Dios y sabes que eres hijo. Después actúa conforme a esa identidad, identidad de hija. Y entonces luego aprendemos a que administrar lo que Dios pone en nuestras manos. Efesios 2:10 dice así, y sabe que ese es el eslogan especialmente de nosotras las mujeres de Auditorio de la Fe, porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, fuimos hecha por Él, fuimos hecha por sus manos. Es interesante, porque primero dice somos, después dice, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Ok, primero somos, después para hacer. O sea, primero es identidad, después es actividad, porque Dios nunca quiso que tus obras determinaran tu identidad. Tus obras deben salir de tu identidad, de quién tú eres en Cristo Jesús. Yo no sirvo para ser valiosa. Sirvo porque ya yo soy valiosa. ¿Entendieron? ¿Me entendiste? Servimos no para ser valiosas, sino porque somos valiosas. No doy para demostrar que soy bendecida. Doy porque soy bendecida. No busco una posición para sentirme importante. Sirvo desde la seguridad de saber quién soy, que tengo identidad, que soy hija. Cuando no sabes quién eres, intentas utilizar todo lo que tienes para construir una identidad. Pero cuando tú sabes quién eres, puedes tener mucho, sin depender de eso para sentirte valiosa. ¿Me entendieron ahí? O vuelvo y lo digo. Que cuando tú sabes quién eres, puedes tener mucho sin depender de eso para sentirte valiosa. ¿Quién eres? Es mi pregunta en esta noche y quisiera que reflexionara. ¿Quién eres cuando te quitan lo que tienes? Ok, es una pregunta incómoda, ¿verdad? Si mañana te quitaran tus títulos o tu título, ¿seguirías sabiendo quién eres? Si perdieras esa posición ahí, en ese trabajo donde estás, ¿seguirías teniendo identidad? Si el negocio que tienes cerrara las puertas, ¿seguirías sintiéndote valiosa? Si nadie te aplaudiera, si eres de esas que reciben aplausos por algo, eres una artista o eres una gran presentadora o alguien, si nadie te aplaudieras, ¿tú seguirías obedeciendo a Dios? Si nadie te reconociera, ¿tú seguirías sirviendo a Dios? Porque una cosa es lo que tengo y otra muy diferente es lo que soy. Tú puedes tener una empresa sin ser empresaria en tu mentalidad. Puedes tener dinero sin ser buena administradora. Puedes tener una posición sin ser líder. Y puedes tener un ministerio sin tener carácter ministerial. Puedes tener matrimonio sin haber aprendido a ser una buena esposa, a ser esposa. Puedes tener hijos sin haber aprendido, sin haber desarrollado sabiduría para criarlos. Puedes tener oportunidades que todavía no tienes capacidad para sostener. Pero eso algunas veces Dios, es por esto que algunas veces Dios nos está diciendo, no,
Dios está diciendo todavía. El pastor anoche nos hablaba acerca de eso, los no de Dios, cuando uno dice que no, pero que también ya hay una forma donde Dios no ha dicho que sí y nosotros en nuestra mente ya nos dijimos que no y no avanzamos. Lo hablábamos la semana pasada y lo habló él anoche acerca de los espías que Moisés envió, donde 2 vinieron con buen reporte, mientras que 10 ya se veían como insectos en su mente. Interiormente ellos se veían insectos, incapaces de destruir y devorar esos gigantes. Entonces, hay cosas, muchas veces, mis amadas, que le estamos pidiendo a Dios, pero que todavía no estamos listas para administrarla, para saberla manejar. Porque Dios trabaja primero en nuestro ser antes de cambiar nuestro tener. Si estos gigantes o nosotras no trabajamos esos gigantes interiormente, no vamos a poder tener y no vamos a poder conquistar lo que el Señor quiere darnos. Estamos captando la idea, lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en esta noche. Filipenses 1:6 dice así: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Dónde comenzó Dios la obra? En vosotros, en nosotras, no alrededor de nosotras, no fuera de nosotras, sino dentro de nosotras. Nosotras muchas veces, mis chicas amadas, oramos, Señor, cambia mi circunstancia. Y Dios nos responde, primero voy a cambiarte a ti. Casi siempre, yo lo sé. Él lo dice, primero te voy a cambiar a ti. Señor, cambia mi matrimonio. El Señor dice, pero quiero trabajar tu carácter. Quiero trabajar primero en ti. Señor, dame una empresa. Sí, pero el Señor te dice, primero tengo que enseñarte disciplina. Señor, dame más, necesito más. Pero el Señor te dice, quiero primero enseñarte a administrar lo que ya tienes. Señor, úsame, yo necesito que tú me uses. Pero el Señor te dice, quiero sanar aquello que puede destruirte cuando ya te use. ¿Entendieron? ¿Entendiste? Porque Dios sabe que una bendición grande necesita un carácter grande para poder sostener esa bendición que estás pidiendo. Vemos tantos ejemplos en la Biblia y es nuestro respaldo. La palabra de Dios está ahí y nos pone los ejemplos, las historias, los testimonios para que nosotros hagamos rema de eso, nos apoderemos de eso. José, primero el Señor estuvo cambiando o formando su carácter. ¿Para qué? Para después poderle entregar y llevarlo al palacio. Génesis 3, 37, 41, buscamos esa historia. José recibió un sueño. Dios le mostró hacia dónde él iba, pero Dios no le mostró todo el proceso. Eso es lo que así es él. Él nos envía, nos manda a hacer algo. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado. Y te ves allá, pero él nunca te ha mostrado el proceso. Y ahí es donde está el problema, que muchos queremos, como conocemos lo que Dios ha dicho, queremos volar el proceso y no vivimos esos procesos. Y esos procesos se nos hacen tan duros, tan fuertes. Dios le mostró a José hacia dónde iba, pero Dios no le mostró todo el proceso. José vio el destino, pero no vio el pozo. Él no vio la esclavitud. Él no vio la casa de Potifar, la tentación con la mujer. Él no sabía de todo eso, porque yo sé que si él sabe de todo eso, sale corriendo. La acusación, él no vio eso, que iba a ser acusado, juzgado, que iba a ser metido a la cárcel. Él no vio nada de eso. El olvido del panadero, del hombre de amigo del rey, que se olvidó de él, que le prometió que lo iba
a llevar y que lo iba a reconocer, que le iba a hablar de él al faraón? ¿Por qué? Porque antes de darle el palacio, Dios tenía que formar al hombre que pudiera sobrevivir al palacio. José se aproxima y según las estadísticas recibió este sueño a los 17 años. Pero José llegó a estar frente a lo que Dios le había dicho, a llegar y estar con el faraón a los 30 años. Había una distancia entre lo que Dios le mostró y lo que José podía sostener. Esa distancia, ¿cómo se llama? Proceso. Y muchas no estamos listas, dispuestas a vivir el proceso. No queremos atravesar los procesos. José tuvo que aprender administración. José tuvo que aprender fidelidad. José tuvo que aprender dominio propio cuando fue tentado con esa mujerón. José tuvo que aprender integridad. José tuvo que aprender paciencia. José tuvo que aprender liderazgo. José tuvo que aprender a perdonar a sus hermanos, a perdonar a todo lo que habían sido injustos, porque el palacio necesitaba algo más que un soñador, necesitaba un administrador. Dios no estaba solamente preparando el palacio para José, estaba preparando a José para el palacio. Hay mujeres que están, me incluyo, desesperadas porque hay una oportunidad. Pero quizás Dios está diciendo, no estoy atrasada, mijita, mijita. No estoy atrasada, estoy aumentando tu capacidad. David, ustedes saben que David fue ungido como rey, pero antes de David tener la corona, 1 Samuel 16, Samuel llegó a la casa de Isaí buscando al próximo rey. Y todos en esta casa, ustedes conocen la historia, estaban ahí todos esperando, sentados, el papá, los hermanos, la mamá, menos David. David estaba cuidando ovejas. Nadie ni siquiera lo había invitado. Nadie pensó en David. Pero Dios sí. Diga, pero Dios sí. Porque Samuel lo ungió. Desde aquel momento que fue ungido por Samuel, David era escogido por Dios. Había sido escogido como rey. Pero todavía Saúl tenía la corona. Escucha esto. Escucha, escucha. Escucha bien. David tenía identidad de rey sin tener la posición de rey. ¿Podemos entender eso? David tenía identidad de rey sin tener la posición de rey. Eso significa que tú puedes ser algo delante de Dios antes de tener evidencia visible de eso que Dios ha dicho de ti. ¿Entendieron? ¿Entendiste? ¿Qué entendiste? David, cuando fue ungido, tuvo que volver otra vez a cuidar ovejas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso esto. Él tenía aceite sobre su cabeza. Había sido ungido, pero todavía tenía ovejas delante de él. Tenía ovejas que atender, porque la unción no elimina el proceso. Diga, la unción no elimina el proceso. Y ustedes saben que unción es poder de Dios para estar en control de todas las cosas. Es estar en control de ese proceso hasta que llegas. Mi pregunta en esta noche, ¿puedes comportarte como reina aunque todavía estés cuidando ovejas? ¿Puedes comportarte como una reina aunque todavía estés cuidando ovejas? Puedes administrar bien $100 como administrarías $100,000. Puedes servir a 10 personas con la misma excelencia con que servirías a 10,000. Puedes ser fiel cuando nadie te está mirando, porque quien necesita una plataforma
para demostrar quién es, todavía no ha entendido lo que es identidad. No ha entendido propósito, no ha entendido asignación, no ha entendido lo que Dios quiere. Saúl tenía corona, pero no tenía carácter. Aquí encontramos, déjame beber agua. Esto es en vivo. Aquí encontramos el contraste. Saúl tenía posición, Saúl tenía autoridad, Saúl tenía ejército, Saúl tenía reconocimiento, Saúl tenía palacio, Saúl tenía corona, pero tenía una inseguridad tan profunda, pero tan profunda, que cuando apareció David, lo que estaba dentro de Saúl comenzó a ¿qué? A manifestarse. Comenzaron a salir los celos, comenzaron a salir la comparación, comenzó a salir el temor que había dentro de Saúl. Comenzó la competencia, comenzó el control. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tener algo no sana automáticamente quién eres. Puedes llegar a la cima, que hablábamos la semana pasada, y seguir siendo la misma persona insegura, sin identidad. Puedes tener dinero y seguir sintiéndote un, diríamos, pobre o una pobre desgraciada. Puedes tener reconocimiento y continuar necesitando aprobación. Que te apruebe, que lo que dirán, que qué piensan, que no me felicitaron, que no me saludaron, que no me dieron las gracias. Puedes estar rodeada de personas y sentirte sola. Puedes tener una corona en la cabeza y una crisis de identidad en la corona. Así que yo quiero que tú en esta noche escriba o repita conmigo. Vamos, vamos juntas, chicas, escríbelo ahí. No quiero solamente una corona. Quiero el carácter capaz de llevarla. Se me olvidó. Quería tener una corona. La tengo ahí y no la traje para acá. No quiero solamente una corona. Quiero el carácter capaz de llevarla, de mantenerla, de sostenerla. Sansón tenía unción. Todos conocen la historia de Sansón. Pero le faltaba ¿qué? Dominio propio. Jueces 13:16, si quieren busquen ahí esa historia de Sansón en Jueces. Sansón tenía algo extraordinario. Sansón tenía fuerza, Sansón tenía llamado, Sansón tenía propósito, Sansón tenía unción. Pero tener un don no significa haber desarrollado el carácter. Lo que hablaba el pastor, búsquenlo, ahorita lo estaba viendo en sus redes, en su Instagram, en su history, lo que es el don y el llamado. Él hace una comparación de David. David parecía ser un buen músico, pero ese no era el llamado de David. ¿Entendieron? Sansón podía vencer enemigos externos, pero no podía gobernarse a sí mismo. Y aquí encontramos una verdad poderosísima. Puedes tener poder extraordinario para tú poder conquistar afuera. Pero sabes que si no tienes el gobierno interior, si no sabes conquistarte tú mismo por dentro, puedes convertir en un desastre. Puedes conquistar todo afuera. Y si no tenemos nuestro gobierno, si no nos sabemos nosotros gobernar a través del Espíritu Santo de Dios, porque solo el Espíritu Santo de Dios nos puede ayudar. Proverbios 16:32 dice así: más vale ser paciente que valiente. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. O sea, es más importante el vencernos nosotros mismos. Es más importante que conquistar ciudades.
Aquí nos enseña que quien domina su espíritu es mejor que quien conquista una ciudad. Y eso es reino. Eso es reino, chica. Porque antes de gobernar algo afuera, necesitamos aprender a gobernarnos adentro. Necesitamos conocernos, necesitamos gobernarnos. ¿Por qué reaccionamos así? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando dentro de mí que cuando me dicen esta palabra yo reacciono así? Tus emociones, tus palabras, tus impulsos, tus pensamientos, tus deseos, tus reacciones. Porque el verdadero poder comienza cuando tú te gobiernas interiormente, cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios sea quien te gobierne. Vemos el hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo un antes de ser. Lucas 15 dice que el hijo menor le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Todos también conocemos esa historia. Observe su preocupación. Dame. Dame. ¿Cuántas vivimos, Señor? Dame. 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 Él no preguntó, Padre, ¿qué debo aprender? Padre, ¿cómo puedo madurar? Padre, enséñame a administrar. No, 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 no. Él le dijo, dame, dame. ¿Y el padre qué hizo? Se lo dio. Pero este hombre, este joven, recibió una herencia que su carácter todavía no podía, no sabía administrar. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con esa herencia? ¿Qué ocurrió con todo eso que el padre le dio? ¿La desperdició? Y esto nos enseña algo sumamente extraordinario. Hay una enseñanza tan poderosa aquí. Recibir algo no significa estar preparado para conservarlo, para mantenerlo. Podemos orar, Señor, dame, pero quizás necesitamos cambiar nuestra oración. Señor, fórmame. Señor, fórmame. Antes de nosotros pedir, dame más dinero, pregúntate, ¿tengo disciplina financiera antes de pedir? Dame una plataforma, dame un medio, pregúntate, ¿puedo soportar las críticas? ¿Puedo soportar eso que van a hablar de mí, que van a decir de mí? Antes de pedir, dame personas para liderar. Pregúntate, ¿he aprendido a servir? ¿He aprendido yo a servir a quienes Él ha puesto a mi lado, a mi alrededor, a los míos? ¿He aprendido? Antes de pedirle al Señor, dame crecimiento, pregunta, ¿tengo estructura para sostener eso que Él me va a entregar en mis manos, eso que yo estoy deseando? Porque el hijo pródigo salió diciendo, dame, pero regresó diciendo, hazme. Cuando le dijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahí está en Lucas 15, creo que lo tengo en pantalla. Lucas 15, 19. Hazme como a uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados, como uno de tus trabajadores. Y ahí comenzó la transformación. Este joven pasó de decir, dame, a hazme. En vez de decir, dame, a hazme. Y vamos a declarar. ¿Qué tal si declaramos esta palabra en esta noche? Señor, antes de decirte dame, hoy te digo, hazme. Hoy te digo, hazme más madura. Hazme sabia, Señor. Hazme íntegra. Vamos, pon lo que tú quieras ahí. Hazme disciplinada, Señor. Hazme humilde, Señor. Hazme buena administradora. Hazme, Señor, una mujer capaz de sostener lo que tú estás preparando para mí. Hazme, Señor.
hazme, Señor, la esposa que tú quieres que yo sea. Hazme la madre que tú quieres, dame la sabiduría para ser esa madre que tú quieres que yo sea. Hazme, hazme. Esther, cuando nosotros vemos la historia de Esther, que es una de mis favoritas en la Biblia, además de David, Esther primero tuvo que tener identidad y después influencia. Esther llegó al palacio, ella tenía belleza, Esther tenía posición, Esther tenía acceso, pero llegó un momento cuando Mardoqueo le hizo entender que el palacio no era solamente para disfrutarlo. Él le dijo en Esther 4:14, también debo tenerlo en pantalla, le dijo, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado? ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hay cosas que Dios nos permite o te permitirá tener porque tienes una asignación. Eso que Él te ha dado, eso que Él le ha puesto, hay asignación. Tu casa tiene propósito. Tu empresa tiene propósito. Tu dinero tiene propósito. Tu influencia tiene propósito. Tus contactos tienen propósito. Tu plataforma tiene propósito. Tu experiencia tiene propósito. Tu historia tiene propósito. Dar a conocer al Padre, al único y verdadero Dios y a su Hijo amado Jesucristo. La pregunta no es solamente, ¿qué tienes? No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿para qué Dios te lo dio? Ya te lo dije. Para glorificar su nombre, para que su nombre sea expandido aquí en la tierra. ¿Para qué te lo dio? ¿Para qué te dio eso que te ha dado? ¿Para qué quieres eso? Salomón pidió ser capaz antes de pedir tener más. Primera de Reyes 3, Dios le dice a Salomón, ¿tú te imaginas que a ti te pregunten? Pide lo que quieras que yo te dé. Pide que a ti te pregunten, ¿qué te puedes imaginar? Ay, Dios mío, que te digan, pide lo que tú quieras que yo te dé. ¿Qué contestarías tú? ¿Qué contestarías tú al Señor si el Señor te hace esta pregunta en esta noche? ¿Qué pedirías? ¿Dinero? ¿Propiedades? ¿Larga vida? ¿Victoria? ¿Qué pedirías? ¿Reconocimiento? Pero saben ustedes, ¿verdad? Lo que pidió Salomón. Salomón pidió sabiduría. En otras palabras, no quiero solamente tener reino, quiero ser el hombre capaz de gobernarlo. Y Dios quedó tan complacido con él que miren lo que le dijo aquí en Primera de Reyes 3:13. Le dijo, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Además de sabiduría, el Señor le concede a Salomón riquezas y gloria. Y eso lo vimos que otra vez vuelve y se menciona más adelante que el Señor le da sabiduría, le dio la sabiduría para gobernar el reino, que fue lo que él pidió. Yo meditaba en eso ahorita, pero ¿sabes qué? Salomón no pidió o no vivió la sabiduría interna, porque Salomón no pudo tener, al igual que José, dominio propio cuando se dejó convencer por todas esas mujeres. Las trajo, dice que trajo diosas, cambió al Dios de Israel, al Señor, por los dioses que esas mujeres, sus esposas y sus suegras le trajeron a su vida. Salomón buscó primero lo que necesitaba, sí. Él en ese momento estaba necesitando sabiduría para gobernar todo lo que Dios le había puesto en sus manos, que era el gobierno, que era el reino. Y Dios le añadió lo que él podía tener, ¿sí? Jesús, primero identidad, después ministerio. Mateo 3:17 dice,
y conocemos toda la historia de Jesucristo, que antes de que Jesús comenzara públicamente su ministerio, el Padre dijo, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hubo una voz del cielo que se escuchó, donde el Padre dijo eso, donde el Padre dijo que Jesucristo era su Hijo amado. Él todavía no había comenzado su ministerio, él no había comenzado los grandes milagros, él no había comenzado con nada, pero el Padre ya decía, mi Hijo amado, mi Hijo amado. Y la identidad precedió ¿a qué? A la actividad pública. El saber, el él entender que él era el Hijo amado del Padre. Después, más adelante, en Mateo 4, sabemos que el enemigo trata de ¿cómo dice? De probar a Jesucristo. ¿Y qué le dice? Si eres hijo de Dios, tírate de aquí. Si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Comienza. Pero Jesús le contesta ¿con qué? Con la palabra. Jesús, además de que sabía que era hijo, tenía identidad, él también conocía la palabra. Porque déjame decirte que el enemigo conoce palabra, pero tú debes saber callar la voz del enemigo y reconocer cuando es la voz de Dios y cuando es la voz del enemigo. Porque es aquí que el enemigo atacó precisamente a Jesús. ¿Y en qué lo atacó? En su identidad. ¿Por qué? Porque si él logra hacerte a ti dudar de quién tú eres y nos hace dudar a nosotras, intentará hacerte demostrar a través de lo que haces y de lo que tienes. ¿Me entiendo? O sea, tú vas a querer demostrar tu identidad con lo que haces, con lo que posees, con lo que tienes. Jesús no necesitaba convertir las piedras en pan para demostrar quién él era. ¿Me entendieron? Cuando tú sabes quién eres, no necesitas demostrarlo. Porque déjenme decirles, chicas, tener no es malo. Eso es bueno. Yo quiero dejártelo muy claro. Tener no es malo. Dios no está en contra de que nosotros tengamos. Él no está en contra de que nosotros recibamos. Ustedes saben que Abraham fue un hombre que tuvo, dice, fue riquísimo. Ese hombre tuvo muchísima abundancia. Job tuvo abundancia en gran manera. David tuvo recursos, muchos, muchos, hasta tener un reinado, construir un templo al Señor, construir dejar el dinero, dejar las finanzas a su hijo para que pudiera construir el templo al Señor. David tuvo recursos. Salomón tuvo riquezas. Lidia, todas las conocen, hemos estado hablando en estos días de Lidia, la vendedora de púrpura. Ella era una empresaria. Conocemos la mujer virtuosa de Proverbio 31:10. Dice que esta mujer, que es la mamá de Salomón, que algunos no lo saben, Jezabel, esta mujer compraba terrenos, dice, negociaba y producía. El problema no es tener. El problema aparece cuando lo que tienes se convierte en quien eres. ¿Pudimos entender? No es lo que tienes, sino que lo que tienes te convierte en lo que eres. Puedes tener dinero, pero que el dinero no te tenga. Puedes tener posición, pero que la posición no te tenga a ti. Puedes tener influencia, pero que los aplausos no te tengan. Puedes tener cosas hermosas, pero que las cosas no sean las que gobiernen tu corazón. Que no sea eso, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y hay 5 puntos, 5 cosas que en esta noche yo quiero hablarte y que quiero que oigas, que escuches, que veas, que sientas.
Antes de ser, primero, antes de tener, primero tienes que ser, lo sabemos, ese es el tema. Ser, después tener, ¿verdad? Primero de los puntos, son 5 puntos que quiero aclararte en esta noche. Tienes que ser fiel, número 1. Lucas 16 dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho te pondré. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. No esperes tener mucho para comenzar a administrar bien. Mucha gente lo escucha y dice, cuando yo tenga voy a dar en la iglesia. Cuando yo tenga voy... No, 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 si no podemos administrar bien lo poquito, lo mucho no lo vamos a poder administrar. Punto número 2, ser íntegra. ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando no están las luces, cuando no está la cámara, cuando no está el pastor, cuando no está el otro, cuando no está el servidor, cuando no está... ¿Quién eres cuando nadie te ve? Cuando tu esposo no está, cuando tus hijos no están. Porque el carácter se revela en secreto. Punto número 3, ser disciplinada. No todo se resuelve orando, chicas. Hay gente que todo, ay, yo voy a orar por esto, entonces orar. Hay cosas que después de orar necesitan disciplina. Estás orando por salud, el Señor te ha hecho el milagro, pero necesitas disciplina. Oras por finanza, pero necesitas presupuesto. Oras por crecimiento, pero necesitas preparación. Punto número 4, ser enseñable. La mujer que cree que ya lo sabe todo y dejó de crecer. Se cree que ya nadie le puede enseñar nada. Proverbios 9:9 que dice, da el sabio, creo lo tengo en pantalla, da el sabio y será más sabio. Dale al sabio y será más sabio. Ese es el punto número 4. Siempre hay oportunidad de crecer, de aprender. Hay gente que el Señor ha puesto a nuestro lado para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos. No lo podemos creer que no lo sabemos todo. Debemos dejar que nos enseñen. Punto 5, ser agradecida. Si no puedes agradecer por lo que tienes ahora, lo poco que tienes, es probable que tampoco agradezca por todo lo que puedas tener y disfrutar al máximo lo próximo que se te da. No lo disfrutarás, porque si no agradeces por lo que tienes, no vas a disfrutar. No vas a disfrutar lo próximo que el Señor te quiere dar. Esos son los 5 puntos. Ahora, quiero decirte que nunca, nunca, nunca desprecies tu etapa de formación. Todas estamos en proceso y en etapas de formación de alguna área, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, financieramente. En alguna área de nuestras vidas estamos siendo formadas. Quizá hoy estás viviendo una temporada pequeña, no la desprecies. José tuvo que pasar por la cárcel. David tuvo que atender ovejas. Moisés tuvo desierto. Esther tuvo preparación. Pablo, que no pasó, exilio de todo. Jesús tuvo 30 años de preparación para aproximadamente 3 años de ministerio público. No todo lo escondido está detenido. Nunca pienses esto. Hay temporada donde Dios te esconde porque te está formando. Hay temporada que el Señor te tiene detrás porque nos está formando. La raíz crece debajo de la tierra, ¿sí o no? Nadie le aplaude, nadie le toma fotografía, nadie dice, qué raíz tan extraordinaria, ¿verdad que no? Pero cuando llega la tormenta, lo que mantiene el árbol de pie no son las ramas visibles, son las raíces escondidas. Así es que vamos a declarar y vamos a entender que nosotros somos árboles plantados junto a corriente de agua, que a su tiempo da fruto. No tengas prisa por mostrar rama cuando Dios todavía está profundizando raíces.
El peligro de nosotros tener más de lo que podemos sostener es que entender que no todo crecimiento es bendición si no tienes estructura. Más dinero exige más administración. Más influencia exige más carácter. Más personas exigen más liderazgo. Más oportunidades exigen más disciplina. Más ministerio exige más intimidad con Dios. Más visibilidad exige más humildad. Por eso algunas puertas que están cerradas pueden ser protección para ti, porque Dios sabe lo que hay detrás de esa puerta. Tal vez está diciendo, Señor, ábreme, ábreme, ábreme esa puerta. Y dice el Señor, te estoy fortaleciendo. Estoy fortaleciendo primero tus piernas para que puedas caminar por lo que hay detrás. Así que vamos a cambiar la oración. Vamos a cambiar esa oración. Quizás durante años hemos estado orando, Señor, dame, Señor, dame. Hoy vamos a comenzar a orar diferente. Señor, hazme. Antes de darme riqueza, hazme administradora. Antes de darme influencia, hazme humilde. Antes de darme una plataforma, hazme íntegra. Antes de darme personas, hazme líder. Antes de darme oportunidad, hazme responsable. Antes de darme más, enséñame a cuidar lo que ya pusiste en mis manos. Y tengo 3 preguntas para ya terminar. Creo que estoy súper pasada de tiempo hoy. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estoy pidiendo tener? Identifícalo. ¿Qué estoy pidiéndole al Señor que quiero tener? ¿Qué necesito ser para sostenerlo? Porque esas preguntas nos van a cambiar y nos van a cambiar todo. Aquí tengo la última. ¿Qué está formando Dios en mí ahora, en este tiempo? Quizás eso que llamabas retraso realmente era entrenamiento. Quizás eso que llamabas rechazo era protección de parte de Dios. Quizás eso que llamabas desierto era formación. Quizás eso que llamabas silencio era profundidad. Señor, hazme antes de darme. Hoy no quiero terminar pidiéndole cosas a Dios, de verdad. Y no quisiera que ustedes tampoco, sino que nosotros cerráramos nuestros ojos y les digamos y pongamos nuestras manos en nuestros corazones, ahí donde están. Me gustaría tener como una musiquita, pero no tengo producción que lo esté haciendo. Y dile, Señor, trabaja primero conmigo, trabaja en mí. Si hay algo en mi carácter que no podría soportar lo que estoy pidiendo, Señor, transfórmalo. Si hay orgullo, Señor, sácalo. Si hay inseguridad, sáname. Si hay comparación, libérame, Padre. Si hay indisciplina, enséñame el dominio propio, oh Dios. Si hay heridas, sáname. Si hay inmadurez, hazme crecer. No quiero solamente, Padre amado, tus bendiciones. Quiero tu formación. No solamente quiero tus manos, Señor, quiero tu corazón. No quiero solamente puertas abiertas, Padre. Quiero estar preparada cuando se abran. No quiero solamente tener, Padre amado. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Y ahora declara conmigo en voz alta, ahí donde estás, antes de tener, voy a ser. Seré la mujer que Dios diseñó, seré íntegra, seré sabia, seré disciplinada, seré fiel, seré humilde, seré administradora, seré una mujer de reino. No perseguiré cosas para demostrar mi valor. Mi valor ya está establecido en Cristo. No necesito tener para poder ser alguien. Yo soy hija, yo soy escogida, yo soy amada, yo soy hechura de Dios. Ya tengo identidad. Y desde esa identidad voy a construir. Voy a construir, voy a servir, voy a administrar, voy a crecer, voy a prosperar. Y cuando Dios coloque más en mis manos, lo que tenga no me tendrá a mí. Mi casa no me tendrá, mi dinero no me tendrá, mi posición no me tendrá, mis títulos no me tendrán, mi plataforma no me tendrán. Cristo tendrá mi corazón, porque entendí el orden del reino. Primero ser, después hacer
y entonces tener. Y cierro con esto, Mateo 6:33, que decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, diga todo, todas estas cosas serán añadidas. No corras detrás de las añadiduras, corre detrás del reino. No vivas desesperada por tener. Permite que Dios forme tu ser. Porque cuando tu identidad está firme, tu carácter está formado y tus raíces están profundas, Dios pone mucho en tus manos sin perder tu corazón. Y quizás después de estas palabras, nuestra oración ya no será, Señor, ¿cuándo me lo vas a dar? Sino, Señor, ¿qué estás formando en mí antes de dármelo? Porque ahora entiendo, no solamente estás preparándome, sino que estás enseñándome en el caminar. Dios me está preparando a mí para lo que tiene. Ser para después tener. Ser para después tener. Él quiere que yo sea y después voy a tener todo lo que mi corazón desea o lo